Muy buenos días, que Dios les bendiga. Amén. Qué gozo estar aquí con ustedes después de 3 años de haber comenzado. Recuerdo ese día, fue un día especial porque pues iniciamos la primera reunión y pues hay algunos sobrevivientes de ese momento. Pero me da mucho gusto ver que hay tanta gente acá en un lugar tan diferente como el que ustedes tienen. Y con tanto entusiasmo. Esta semana ha sido muy especial. Hemos estado trabajando especialmente en los grupos de vida, cómo potenciar lo que hay en los grupos de vida. Y como es todo el fin de semana hablando de eso, pues hoy también vamos a hablar de los grupos de vida, pero desde la perspectiva de la iglesia. Antes de empezar, yo tengo algunos anuncios. Bueno, primero, saludos de mi iglesia allá en Houston, una iglesia que invierte en América Latina. Son hermanos americanos que creen que América Latina tiene la oportunidad para impactar al mundo con el Evangelio y por eso invierten allí. Entonces es una bendición. Yo recorro América Latina durante el año y pues cuando no puedo hacerlo por avión lo hago por Zoom, así es que eso también es válido. Y ha sido una bendición ver cómo América Latina está respondiendo al Evangelio de Jesucristo y tomando la bandera para ir adelante en la evangelización del mundo. Así que gloria a Dios y los felicito a ustedes porque son parte de ese ejército que a mí me gusta llamar ejército 10-2. Y me gusta llamarlo así porque Lucas 10:2 dice que la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y eso lo dijo nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Pero ese no es el sermón de hoy, ese es solamente el abreboto. Así es que ustedes son parte de ese ejército 10-2. Muy bien, hermanos, ¿qué tal si pensamos un poquito en eso de volver a las casas para compartir el Evangelio, para crecer? Ahí dice que nosotros somos discípulos que queremos estar preparados para discipular. Y hay estrategias, hay un montón de estrategias. Yo he hecho no sé cuántos cursos de evangelismo en mi vida. Las 4 leyes espirituales, evangelismo explosivo, el puente, el camino romano, apártate que voy que quemo. Todos esos yo los he hecho. Así que a veces no es cuestión de un sistema, sino que no sabemos cómo discipular a la gente, cómo hacerlo o por dónde empezar. A mí me gustaría ver una escritura hoy lo que pasó al principio de la iglesia y si nosotros podemos imitar ese modelo para hacer lo que la iglesia, la primera iglesia hizo. Saturó a su época y a su geografía conocida hasta entonces con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que aquel versículo que dice estos cristianos que trastornan al mundo se convierten en una realidad en Ciguatepeque. Estos cristianos que trastornan a esta ciudad con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal si leemos en Hechos capítulo 16? Hechos capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Hechos 16, 25 al 34. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Y vamos a ver varios versículos en esta mañana, pero vamos a centrarnos en... Como a la medianoche, dice esta versión, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso a la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Qué interesante ese pasaje. A mí me resulta muy interesante cómo el Evangelio llegó a la casa de este hombre, de este carcelero, que por cierto no se nos dice su nombre, como tantos personajes bíblicos de los cuales no se nos dice su nombre. Pero quizás usted puede ponerle un nombre, quizás el suyo, e identificarse con este carcelero. Para decirles por qué me resulta tan interesante, necesitamos retroceder un poco hasta el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2, para ver y darnos cuenta que en mi caso, a mí lo que me interesa ver en esta ocasión es la importancia de las casas en el desarrollo de la iglesia, ahí en el libro de los Hechos. Y como es el tema de este fin de semana, pues qué mejor que verlo allí, ¿verdad? Empecemos por Lucas 24. En Lucas 24, cuando el Señor está a punto de ascender a los cielos, le dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos hubieran recibido un poder sobrenatural que necesitaban para cumplir una misión sobrenatural. La razón por la cual necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es porque lo que hacemos cuando compartimos el Evangelio es algo sobrenatural. No lo vemos, pero cuando compartimos el Evangelio a alguien, hay fuerzas espirituales que están en contra de nosotros. Usted no ve cuando usted le está compartiendo el Evangelio a alguien, el niño llora, el agua se derrama, cualquier cosa pasa, porque hay una lucha espiritual. Por eso el Señor le dice, miren, ustedes van a impactar al mundo, pero esperen en Jerusalén hasta que reciban el poder, la investidura del poder del Espíritu Santo, porque ustedes necesitan ese poder para hacer un trabajo que es sobrenatural. El Señor le dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para ser testigos necesitamos ese poder espiritual. Así que no sé si usted se había dado cuenta, pero usted es de la Liga de Superhéroes. ¿Qué le parece? No usan antifaz, pero son de la Liga de Superhéroes. Dios estaba interesado en que eso pasara y por eso le dice a los discípulos, esperen allí en Jerusalén. Recuerden ustedes que los discípulos no eran de Jerusalén, eran de Galilea. Por eso le decían los Galileos. Y los Galileos no eran los más famosos. Los Galileos no eran los mejores en lo que hacían, sino que la gente consideraba que los Galileos eran como los campesinos o los pescadores, esa gente que no tenía mucha formación, que no tenía mucho que decir. Y por eso decir Galileo era algo como despectivo. No sé si aquí en Honduras existe alguna gente que de pronto el resto del país dice, no, esos son los menos inteligentes, son los más ignorantes, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que allí en Israel sí había esta gente y eran los Galileos, precisamente la gente que el Señor toma para formarlos como sus discípulos que después extendieran el reino de los cielos. Así es que esta gente recibe la orden del Señor, no se vayan de Jerusalén. Entonces ellos dicen, Hechos capítulo 1 versículo 13, que los discípulos se quedaron en una casa. Dice allí, obedeciéndole al Señor, se quedaron en una casa. Probablemente era la misma casa donde se celebró la última cena. Probablemente, dicen los que saben mucho de esto. Y en esa casa, después de 10 días de la ascensión del Señor, tuvo lugar por primera vez la llenura del Espíritu Santo de una manera colectiva. Dice la Escritura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por primera vez sucedía que de manera colectiva Dios le daba su Espíritu Santo a todos los creyentes. Y con eso se inaugura la era de la iglesia. Allí comenzó la iglesia de Jesucristo. ¿Y dónde sucedió todo esto? En una casa. La iglesia comenzó en una casa. Habían otros lugares a donde pudiera pasar esto. Pudo haber pasado en el templo, pudo haber pasado en una sinagoga, pudo haber pasado en cualquier otro lugar. Pero Dios escogió que fuera en una casa donde se manifiesta por primera vez el poder del Espíritu Santo y donde se da la investidura especial que los testigos del Señor necesitamos para compartir el Evangelio.
A partir de allí, las casas fueron lugares importantísimos. No existían los edificios. Eso sucedió después del año 200 y tantos después de Cristo, que apareció el primer edificio. No existían los edificios destinados para ser iglesia. Estaba el templo de Jerusalén, que por cierto tenía un área donde podía entrar todo el mundo. Y allí entraba la gente, se sentaban y hablaban. Había sido una extensión del diseño original que el Señor había dado en el Antiguo Testamento. Pero Herodes había construido esta parte y todavía estaba en construcción. Ustedes saben, eso es lo que dice la Escritura. Esta parte especial donde cabía cualquier persona. Entonces era como un mall, como un centro comercial, como una plaza pública, donde la gente iba y se reunía y hablaban y conversaban. Pero allí no empezó la iglesia. Estaban también las sinagogas, que en ese tiempo eran importantes. La gente iba allí, la gente, especialmente la gente que necesitaba algo, comida, ayuda, iba a las sinagogas y había un departamento de la sinagoga que ayudaba a ser poco, algo así se llamaba, no recuerdo. Pero tampoco allí empezó la iglesia. La iglesia comenzó en una casa. Para mí eso tiene un significado muy especial. A partir de ese momento, dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 46, que los hermanos se reunían en las casas para compartir las baleadas, para compartir el pan. Se reunían en casas de tal forma que se andaban predicando el evangelio y contactando a otros, porque no se quedaban en su casa solamente, sino que salían para compartir el evangelio y regresaban a las casas. Allí tenían sus fiestas, sus ágapes, esos momentos como el de anoche cuando compartíamos un ayuno espiritual, ¿verdad? Nadie quiere ir a los ayunos espirituales, de compartirlo, pero si hay comida, sí. Pero bueno, en estos tiempos la gente también compartía el pan, así es que de cierta manera estos hermanos tenían sangre hondureña, ¿verdad? Porque no perdían oportunidad para tener algo de comer y compartir un rato y pasarla bien. Esa es una de las buenas cosas que sí, aunque se lleva uno unas libras de más cuando regresa a casa. Había entonces la idea y la convicción de que la casa era el cuartel general para extender el reino de los cielos. Los hermanos lo usaban. Si usted lee el capítulo 2 del 42 en adelante, en el libro de los Hechos, va a encontrar mucha información acerca de lo que los hermanos hacían en esos tiempos. Y lo interesante es que eso continuó así. Continuaron reuniéndose en las casas a pesar de la persecución que la iglesia empezó a sufrir casi desde el principio. En el capítulo 5, versículo 42, usted encuentra que a pesar de la persecución, los hermanos seguían reuniéndose en las casas. De hecho, cuando Saulo perseguía a los creyentes, recuerda ese nombre, Saulo, cuando perseguía a los creyentes, los buscaba en las casas. Capítulo 8, versículo 3, dice que Saulo iba a las casas y sacaba a las mujeres, sacaba a los niños, es decir, sacaba a cualquiera que se identificara como creyente de las casas. La gente no sabía, estaban en las casas reuniéndose, así que era un medio directo para llegarle a ellos. Ahora, hay muchas cosas interesantes que sucedieron en las casas en aquel tiempo. Por ejemplo, Pedro sanó a Eneas y resucitó a Dorcas en su casa, en la casa de ellos. Capítulo 9 de los Hechos. Capítulo 9, versículo 32 al 34. Otra cosa interesante que pasó es que Pedro recibió la visión de que los gentiles iban a ser incorporados al cuerpo de Cristo en su casa, en Jope. Estaba en su casa. Y allí recibió esta visión. Cornelio y los suyos, capítulo 10, versículo 24, recibieron a Cristo en su casa. Estaban reunidos en su casa, con toda su familia. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, recuerdan aquello en capítulo 12 de Hechos, fue directo a la casa de Marcos, donde los hermanos estaban reunidos. ¿Recuerda eso? ¿Recuerda la chica que Pedro tocó, ella abrió, vio que era Pedro y estaban orando? Señor, libéralo, manifiesta tu poder, Señor. Y cuando ella abre la puerta y ve que es Pedro, cierra la puerta y va, dice, ahí está Pedro. A veces actuamos así, pedimos a Dios que pase algo y cuando pasa, no estamos preparados para recibirlo. Pero eso estaba pasando en las casas.
Había una reunión mientras uno de los hermanos estaba sufriendo persecución, otros hermanos en su casa estaban orando, reunidos pidiendo la intervención de Dios. En el ministerio de Pablo, a pesar de que él comenzó en las sinagogas, porque recuerden ustedes que era un buen judío, así que él empieza por las sinagogas tratando de encontrar respuesta en los judíos. Pero cuando se da cuenta que eso no va a ser posible, entonces él decide ir a los gentiles y empieza a buscar las casas de las personas, según capítulo 18, versículo 6. Es decir, que la estrategia de Jesús de ir a las casas, porque quizás debimos empezar por Jesús. ¿Recuerda aquel hombre que tenía nombre de disturbio social? Que era chiquitito. Saqueo. Okay, lo que pasa es que es con la seta del zorro. Saqueo. El Señor le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa. El Padre le había revelado que él necesitaba ir a su casa para que la salvación llegara aquí. ¿Recuerda cuando se reunió con los otros publicanos? Fue a su casa. ¿Recuerda Mateo? Fue a su casa. Es decir, que Jesús fue donde estaba la gente, donde la gente se sentía cómoda, fue a las casas. Luego vemos lo que la iglesia hace, de ir a las casas, y encontramos que se repite otra vez en el modelo de Pablo, que es un modelo extenso, que vemos el cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Vemos que él utiliza las casas para extender el reino de Dios. Solo como un ejemplo de lo que Pablo hizo en Filipenses capítulo 10, en Hechos capítulo 16, encontramos la creación de la iglesia en Filipos. Por eso decía Filipenses erróneamente. Lidia, él va y busca a Lidia. ¿A dónde fue? Donde estaban las mujeres allí lavando la ropa y por supuesto comentando el último capítulo de la telenovela y todas aquellas cosas. Fue allí y la mujer le invita a ir a su casa y quedarse en su casa, y allí comienza la iglesia en Filipo. Pero esa fue una de las ramas de la iglesia que empezó, porque en la casa del carcelero, pasaje con el cual comenzamos esta conversación, también comenzó la iglesia en su casa. El evento evangelístico tuvo lugar en la cárcel, pero de allí ¿a dónde fueron? Dice la escritura que directo se fueron directo a la casa. La casa de Tito Justo en Corinto, allí comenzó la iglesia en Corinto, en la casa de un hombre llamado Tito Justo. Si alguien quiere ponerle ese nombre a su bebé, está bien. Capítulo 18, versículo 7. Dice que la iglesia en Corinto, mire, ya llevamos la iglesia en Filipo, la iglesia en Corinto, que comienza en una casa, la iglesia en Troas comienza en una casa, capítulo 20, versículo 7 y siguiente. Y probablemente un último ejemplo es la iglesia de Roma, en el último capítulo del libro de los Hechos, que se nos dice y sabemos que Pablo rentó una casa en Roma y recibía a la gente. Impresionante. Siempre la casa ha tenido un papel preponderante, importante en la extensión del reino de los cielos. No solamente eso, sino en el crecimiento de los creyentes en Jesucristo. ¿Sabe? Usted no me va a creer, pero hay gente que piensa, no en esta iglesia, en otras partes, hay gente que piensa que solamente venir el domingo a la iglesia es suficiente para creer, para crecer en la fe. ¿Ya ha visto semejante cosa? Gracias a Dios que no hay de esos aquí. Hay mucha gente involucrada en los grupos de vida en las casas. Pero sí, créame. No, sé que no me cree todavía, pero créame, hay gente de esa, así. Pero a mí me resulta tan interesante la historia del carcelero de Filipos. Porque a pesar de que la historia comienza con persecución, a pesar de que encontramos allí a Pablo y a Silas detenidos, hechos presos, la estrategia de ellos, al presentarse la oportunidad de extender el reino, es la misma. Vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Por eso es que en el 16:31 le dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra casa allí es una palabra interesante, es oikos, de donde viene economía. Y quiere decir la esfera de influencia de una persona. En sociología hoy en día usted busca un diccionario de sociología la palabra oikos y le va a decir la esfera de influencia de una persona. Eso incluye a la familia cercana, la familia nuclear, hijos, esposa, esposo. Incluye la familia extendida, abuelos, tíos, nietos.
incluye a los amigos en el sector donde viven, incluye en aquel tiempo a los esclavos que tenían las personas. Es decir, a todo aquel que pueda ser influenciado por nosotros. Lo que Pablo le dice a este hombre es: si tú crees en Cristo, toda tu esfera de influencia va a ser impactada por tu testimonio. Y eso es lo que pasa, mis amados. La gente se da cuenta que hay algo distinto en nosotros. Déjenme contarles un testimonio. Había un hombre que era lo peor del pueblo. Tomaba mucho alcohol. Gastaba todo su dinero en licor. Cobraba el fin de semana y se iba directo a la cantina para tomar. Y mientras tanto su familia estaba pasando necesidad, no tenía comida, no tenía para vestirse. Terriblemente difícil. Pero alguien le compartió a Cristo. Alguien le dijo que hubo un tiempo en su vida en que las cosas eran distintas. Y el hombre aceptó a Cristo y empezó a caminar con Cristo. Y por supuesto sus compañeros de trabajo, familiares, empezaron a observar que algo estaba pasando en este hombre. Pero un compañero de trabajo de esos que sabe Biblia, porque el diablo sabe Biblia, ¿cierto? ¿O no? Sí. Le dijo: oye, tú que eres cristiano ahora, ¿tú crees eso de que Cristo convirtió el agua en vino? Y el hombre se quedó pensativo por un momento y le dijo: mira, estoy muy nuevo, no sé cómo explicarte eso de que Cristo convirtió el agua en vino. Lo que yo sí sé y te puedo asegurar es que en mi casa Dios convirtió el licor en comida, en ropa y en bienestar. Amén. Nuestro testimonio es una herramienta poderosa para compartir el evangelio. La gente alrededor se da cuenta, y por eso, cuando usted conoce a Cristo, su esfera de influencia debe empezar a ser impregnada de ese cambio, de decir: algo está pasando en la vida de esa persona. Este hombre era un romano, el carcelero. Era un romano con un trabajo bien remunerado, pero de mucha responsabilidad. Este hombre tenía familia, pero su trabajo era más importante que su familia. Porque cuando piensa que algo malo está pasando, decide que se va a quitar la vida. Este hombre era un hombre trabajador. Se ve en la escritura que era un hombre trabajador, pero sumido en las responsabilidades de la vida terrenal, de tal forma que los que estaban a su alrededor no tenían importancia para él. Este hombre vivía asediado por las responsabilidades que le imponía su modo de vivir, como algunos de nosotros. Este hombre era importante a la vista de los demás, pero no era un hombre feliz debido a las presiones. ¿Y por qué digo eso? Porque a las primeras de cambio ya intenta quitarse la vida. Porque el suicidio. El suicidio. A las primeras de cambio. Este hombre necesitaba a Cristo y lo sabía. Él sabía que necesitaba algo distinto. Por eso su primera pregunta fue: señores, ¿qué necesito para ser salvo? Ahora, este hombre no es la excepción. Este hombre es lo común. La gente allá afuera sabe que necesita cambiar. La gente allá afuera sabe que necesita algo distinto en su vida, pero no sabe qué es. Igual que el carcelero. ¿Cómo se llama el carcelero? Él le puso nombre. Se llama Cristian, se llama Byron, se llama Juan. Todos nosotros necesitamos ser salvos. Pero este hombre no sabía cómo conseguir eso. Y le dice: cree en el Señor Jesucristo. Es lo que tú necesitas. El hombre inmediatamente encuentra lo que realmente necesitaba para cambiar su estilo de vida, para salir de la crisis. Y es interesante que después de conocer a Cristo, lo primero que hace es llevar a este par de sospechosos a su casa. La primera muestra de agradecimiento del carcelero de Filipo fue llevar a los hombres de Dios a su casa. Ese tipo de persona en Lucas 10 se conoce como la persona de paz. Una persona que está dispuesta a abrir su casa, su esfera de influencia, para permitir que otros conozcan de Cristo. Este hombre, después de conocer a Cristo, abrió su casa para salvación.
E hizo entrar en su vida no solamente a Cristo, sino a los hijos de Dios, y les sirvió. Mire, hay experiencias tan bonitas cuando salimos a compartir el Evangelio. Personalmente me he encontrado con personas que están dispuestas a abrir su casa. Sí, y cuéntenos más. En una ocasión estaba con un amigo caminando por una colonia. ¿Colonias? Sí. Colonia. Y nos parábamos y le preguntábamos a las personas: oye, estamos orando por nuestros vecinos, algo por lo cual usted quiere que ore. Y una de las señoras nos dijo: yo no tengo nada para orar, pero mi hija sí, espérenos aquí. Y ahí en la puerta de su casa nos llamó y oramos por su hija. Hay gente que tiene necesidad y que está dispuesta a abrir la puerta de su casa. Hay gente que le invita a pasar para que le comente. En San José, Costa Rica, estábamos compartiendo el Evangelio en las calles. Unos de los hermanos tocaron las puertas de una casa y una señora escuchó y le dijo: ¿usted le puede compartir eso mismo al resto de mi familia? Sí, claro. ¿Cuándo quiere que vengamos? Ahora mismo. Estamos celebrando la graduación de uno de ellos y tengo a toda la familia aquí. Pase adelante. Y cuando pasaron encontraron que estaba a la mesa toda la familia de la señora. Una excelente oportunidad para compartir. Porque esa señora escuchó el Evangelio y dijo: esto es lo que mi familia necesita, eso es lo que yo necesito. Ahora, después de conocer a Cristo, este hombre abre las puertas de su casa. Y yo me pregunto, lo primero que me pregunto es: ¿cuánto has recibido tú de Cristo? Este hombre recibió la vida, se iba a suicidar y por misericordia de Dios no pasó, por intervención divina. ¿Cuánto has recibido tú de Cristo? Haz toma algunos ejemplos de las cosas que han pasado en tu vida, haz un recuento. Pregúntate: ¿de dónde te sacó el Señor? Cuando yo conocí a Cristo, me di cuenta que mis amigos, algunos estaban muertos, algunos se habían vuelto locos por la droga, otros estaban en la cárcel. Y me di cuenta que Dios me estaba librando de esas cosas. Y hay cosas de las que no sé que me libró Dios, pero me voy a enterar cuando llegue arriba. A ti, ¿de cuántas cosas te libró el Señor? ¿De cuántas cosas te sacó Dios para que no pasaras por situaciones que probablemente no tenían vuelta atrás? Este hombre conoció a Cristo en medio de una tribulación. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos conocido a Cristo en medio de una tribulación, en medio de un problema, en medio de una circunstancia difícil. Gloria a Dios por aquellos que se levantaron en un hogar cristiano y nunca pasaron por cosas que los demás se pasamos. Pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, Dios nos rescató en medio de una tribulación. Así que deberíamos entonces agradecerle al Señor por nuestra salvación. Creo que sí. Deberíamos decir: gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por rescatarnos. Pero este hombre nos deja un ejemplo. Él apenas conoció a Cristo, abrió la puerta de su casa para que otros pudieran conocerlo. Y por eso al final de este pasaje dice que fueron bautizados él y toda su casa. Porque él abrió la puerta, él llevó a Pablo y a Silas para que le comentaran a los demás lo que era creer en Cristo. Nosotros hemos sido rescatados de la misma manera como el carcelero de Filipo, pero hemos abierto nuestra casa igual que el carcelero de Filipo para que más gente conozca a Jesucristo. Creo que ustedes tienen como 8 grupos de vida en casa. ¿Y cuántos necesitamos en Sigua para impactar a esta ciudad? ¿Cuántas casas necesitamos para que la gente sepa que Cristo está vivo hoy en el siglo XX? ¿Cuántos milagros y cosas buenas sucedieron en la iglesia primitiva, en la primera iglesia? Nos quedamos sorprendidos cuando vemos la cantidad de cosas que pasaron allí. Pero ¿sabe algo, mi hermano, mi hermana? Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Y los milagros que pasaron allá pueden suceder hoy. Amén. Solo que la iglesia debe creerlo y estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que eso se dé. Mateo 24:14 dice: este evangelio del reino será predicado en todas partes para testimonio y entonces vendrá el fin. Es decir, que tenemos una responsabilidad para acercar la venida de Cristo.
no dice, pues si no viene me voy con él, ¿no? Yo creo que de aquí todo como que el que más cerca estoy soy yo por la edad. Pero ayúdeme para que yo no pase por eso, pues extendamos el reino y veamos juntos la venida de Cristo. Estamos tan cerca de la venida de Cristo. Estamos tan cerca de la venida de Cristo, pero Él no va a venir sin darle la oportunidad a otros para que conozcan acerca de Cristo. La gente tiene hambre, la gente tiene sed. Le contaba a los hermanos en el entrenamiento de ayer que salimos a evangelizar en Santo Domingo, República Dominicana, y estando en la calle nos encontramos con una pareja. El pastor de la iglesia, el pastor Edwin, le compartió el mensaje a una pareja, y la pareja no aceptó a Cristo, una pareja ya mayor, ya grande. Y el pastor le dijo, pero ¿y no le interesaría empezar a estudiar la Biblia? Y ellos dijeron, eso sí, usted puede ir a nuestra casa. Y la iglesia Berea está en el oeste de la ciudad, y estas personas viven en el este de la ciudad. Así que el pastor fue a su casa en una zona no de influencia de la iglesia, y empezó a compartir el evangelio usando el método de la espada, que ya algunos de ustedes conocen. Y a la tercera semana la pareja aceptó a Cristo. A la cuarta semana invitaron a su hijo casado con su esposa a que vinieran al estudio bíblico en la casa de ellos, en el apartamento de esta pareja. Y los hijos aceptaron a Cristo. Es decir, que en un mes de 0 creyentes en esa casa habían 4. Todo porque esas personas estuvieron dispuestas a abrir su casa para empezar a estudiar la Biblia. Y no es algo extraño, es algo que ocurre todo el tiempo. Y mire, algo triste que debo decir es que hay gente en su esfera de influencia, gente que usted conoce, el que le vende la carne, la que le vende la verdura, el que le corta el cabello, cualquiera de esas personas, que podrían irse al infierno a menos que usted le comparta su fe. Amén. Así es. ¿Sabe? Cuando lleguemos al cielo, yo creo que vamos a tener que dar cuenta de algunas cosas. Y yo estoy seguro, gracias Señor, que a mí no me va a pedir cuenta por Cihuatepec, porque no vivo aquí. Probablemente me va a pedir cuenta por Houston, donde hay 6 millones de habitantes. Pero no me va a pedir cuenta por la gente que esté de aquí. Pero me gustaría estar en la puerta por ahí cuando hagan la audiencia para alguno de ustedes. A ver cómo les va. A ver cómo les va. Usted puede estar en la audiencia mientras me creo. Lo que quiero decir con esto es que a menos que nosotros compartamos nuestra fe y abramos nuestra casa, mucha gente no va a aceptar a Cristo. Porque hay gente que no va a venir aquí, a pesar de lo lindo y hermoso que es este lugar. Hay gente que no va a venir aquí. Hay gente que va a ir a su casa para escuchar de la vida, pero no va a venir aquí. Entonces, nuestra responsabilidad es abrir la puerta de nuestra casa. Además que es una muestra de agradecimiento al Señor. Sé agradecido. Abre la puerta de tu casa para que Cristo pueda entrar. Amén. Ya algunos de ustedes saben cómo hacerlo. Ya lo vimos este fin de semana. Vimos cómo hacerlo, cómo desarrollar un grupo en casa, cómo desarrollar un grupo de vida, cómo usar la Biblia, cómo establecer metas, etcétera, etcétera. Ya lo vimos. Hay gente aquí que está lista, no sé cuántos habrían, 20, 25 personas. Y usted dice, ¿por qué no me avisaron? Yo hubiera estado ahí. No importa, no se lo ha perdido. Hable con el hermano Marlon, que seguramente le indica cómo hacer esto de los grupos de vida. Pero lo cierto es que necesitamos la disposición. Abrir nuestra casa, sea agradecido. Abra su casa para que pasen cosas como las que pasaban en el libro de los Hechos. Para que comencemos a ver milagros de salvación especialmente. Amén. Hay gente que dice que hoy en día no hay milagro. El milagro más grande que usted puede ver es la transformación de una persona por el poder del Evangelio. Eso es más grande que alguien se cure de cáncer o de cualquier otra enfermedad, de caspa, de uñas quebradizas, cualquier cosa de eso. Un milagro grande es un milagro de transformación de una persona. ¿Quién era antes y quién eres ahora? Si nos levantáramos aquí a escuchar los testimonios, nos daría la noche gozándonos de ver cómo Dios ha trabajado. Amén. Mire, hubo un tiempo en mi vida
cuando yo me sentía solo y sin un propósito para vivir. Pero conocí a Cristo, decidí seguirle y ahora Él es mi mejor amigo y me dio un propósito para vivir. ¿Tienes una historia como la mía, Juan? ¿Tienes una historia como la de él, Vanessa? Yo antes era enojada, pero conocí a Cristo y Él cambió mi vida. ¿Tienes una historia como la mía? Jonathan, ¿tienes una historia como la de Vanessa? Sí, un día estaba sin ningún propósito, sin Cristo en mi corazón. Llegó a mi vida y cambió mi historia, cambió mi caminar. ¿Tienes alguna historia como la mía, Cristian? Bueno, hubo un tiempo en mi vida que yo era un adúltero y un egoísta, pero Cristo vino a mi vida y me dio una nueva vida y un nuevo propósito y rescató a mi familia. Sí. ¿Tienes una historia como esa? ¿No? Un tiempo en mi vida que sufría de ansiedad y depresión, conocí a Jesús, decidí seguirle, ahora tengo vida y me siento lleno de alegría. Cada uno de nosotros tiene historias, historias, Amén. pero lo mejor de la historia es cuando Cristo interviene, Amén. es cuando Cristo nos cambia. Amén. Y aunque esas cosas a veces todavía produzcan dolor y no nos dejen compartir nuestro testimonio, la verdad es que son una evidencia de cómo Cristo tiene poder. Amén. Amén. Por eso ustedes y yo estamos aquí, porque Cristo ha tocado nuestra vida. Entonces yo no les dije a ellos lo que íbamos a hacer esta mañana, pero ellos se prepararon este fin de semana para usar su testimonio como una herramienta evangelística. No hay nada tan poderoso como que usted le cuente a alguien cómo Cristo cambió su vida, porque Él no puede decir que eso era falso. Él no puede decir que eso es falso, porque hay evidencias históricas de cómo Cristo le cambió. Cierto. Y no importa lo que hayamos hecho, lo importante es cómo Cristo nos cambió. Nuestra historia comienza a partir de la cruz, cuando decidimos conocer a Cristo y confiar en Él para nuestra vida. Hermanos, si pudiéramos ver el impacto que haríamos en nuestra comunidad, si abrimos tan solo nuestra casa, lo haríamos al salir de esta reunión. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así empezó la iglesia. Así empezó la iglesia. Y no necesitamos un predicador que salte y caiga y nos diga con esfuerzo. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios tocando nuestras Amén. vidas Así es. para que Él obre en Amén. nosotros y a través de nosotros. Así es. Así es que sí, tengo un llamado. Tengo un llamado para el final de esta conversación. Y el llamado es a que abras tu casa. Así es. Y que si tú piensas, pero yo no sé cómo hacerlo, te podemos ayudar. Solo abre tu casa como una muestra de agradecimiento al Señor. Es que yo no puedo porque mi esposo no es cristiano y es muy gritón. Abre las puertas. Dios tiene poder para cambiar ese no cristiano gritón en un ser que te ame y que ame a Cristo. Dios tiene poder. Así es. Es que vivo en una zona muy difícil. Ábrela porque Jesús vino a buscar a los pecadores y los sanos. Así es que no por emoción, sino tómalo con calmita y piensa. Si Dios está tocando tu corazón en este momento y te está diciendo, no por emoción, sino porque te has dado cuenta que tú eres como el carcelero de Filipo, dices, yo necesito abrir mi casa para que el evangelio se extienda. Así que no por emoción, sino por convicción, como una decisión bien pensada. Yo quisiera invitarles a los que todavía no han abierto su casa para comenzar un grupo de vida, que lo hagan. Es la estrategia del reino. Así es. Es la estrategia del reino. En Sauce Viejo, Argentina, comenzamos en la casa de un hermano. Hoy en día se reúnen en un lugar parecido a este, porque empezaron allí con una familia que abrió las puertas de su casa. Esta iglesia aquí en Sigua comenzó en una casa, con un grupito, y mire por dónde va. ¿Podemos impactar en la ciudad? Claro que sí podemos, pero necesitamos tener focos de infección en toda la ciudad. Allí en el área donde tú vives necesitamos tener una casa, un grupo de vida.
Allí en el área, en el sector, en el barrio, en la colonia donde tú vives, allí necesita el Señor tener un foco de luz que se levante, un foco que evite que en el futuro esta ciudad sea como otras ciudades. Hace algún tiempo, hablando con cristianos, me decían, San Pedro es peligroso, La Ceiba es peligroso, pero yo creo que es porque la iglesia no ha cumplido su rol, y él tiene razón. ¿Y qué tal si empezamos aquí para que la generación que se está levantando no sea igual que la generación que hay en otras ciudades? ¿Qué tal si hacemos de esto un contenedor por el Evangelio, por la fuerza del Evangelio? Así es que sí, yo quiero invitar a algunos de ustedes esta mañana. Si todavía no has abierto la puerta de tu casa para comenzar un grupo de vida ahí, te animo en el nombre de Jesús a que abras tu casa, que ¿es mañana todavía? Sí. En esta mañana te pongas de pie y diga, a mí me gustaría abrir un grupo en mi casa, un grupo de vida. ¿Hay alguien aquí que se atreva a ser instrumento de Dios? ¿Hay alguien aquí que quiera decir hoy, yo estoy dispuesto, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a abrir ese grupo en mi casa? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Al final, por favor, busque al hermano Cristiano, hermano Marlon, para decir, bueno, aquí estoy en mi casa, ¿qué más debo hacer? Eso es lo que necesitamos. Ustedes, mis amados, van a ser instrumentos de Dios para la transformación de Ciguatepeque. Así es. Y sí, yo quiero estar cuando le hagan la audiencia y el Señor le diga, qué bueno que abriste tu casa, porque muchos llegaron a Cristo por lo que tú hiciste, la decisión que tomaste ese día en noviembre del 2020. Así es. Quizás hay alguien aquí que ha estado caminando ahí con el Señor, pero no a pie derecho con el Señor. ¿No te gustaría hacer como el carcelero de Filipo? Dedicar tu vida y que tu familia vea el impacto del Evangelio en tu vida. No te voy a pedir que te levantes, solo que allí donde están, diga, Señor, le he regado, como dicen los mexicanos. La regué este tiempo, pero yo quiero retomar mi relación cercana contigo. Perdóname y ayúdame para hacerte fiel de aquí en adelante. Otro llamado que podemos hacer esta mañana. Si tú quieres prepararte para dirigir un grupo de vida, para aprender a usar tu testimonio en 15 segundos como lo hicimos aquí esta mañana, si tú realmente sientes en tu corazón que tú podrías dar más para la extensión del Evangelio aquí en Ciguatepeque, ponte de pie y vamos a orar juntos, porque tú eres parte de ese ejército 10-2 que está listo para impactar esta ciudad con el Evangelio de Jesús. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere decir, yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios para impactar a Silva con el Evangelio? ¿Hay alguien? Póngase de pie y oramos juntos. Oramos juntos. Oramos juntos. Y le repito, no es para hacer, no es algo emocional. Es una decisión que tomamos. Me encanta ver gente joven de pie porque ustedes pueden impactar a esta ciudad con el Evangelio más que cualquier otro. Que un viejo venga de otra parte a decir algo como esto no tiene el mismo efecto que alguien, un joven, le diga a sus compañeros, soy joven y creo en Cristo y soy feliz y me divierto. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana reconociendo primero que tú eres Rey sobre todas las cosas, reconociendo, Señor, nuestra finitud frente a la infinidad tuya. Venimos a ti, Señor, los que están de pie, con el deseo de servirte mejor a partir de ahora, de ser instrumentos en tus manos. No tenemos idea cómo lo vas a hacer, pero aquí estamos, de pie para hacerlo. Úsanos como tú quieras, dirígenos como tú quieras. Te ruego por las personas que han levantado su mano y han dicho, yo quiero abrir mi casa para hacer un foco de luz en Sigua. Bendíceles, Señor. Bendíceles, te lo pedimos, por favor. Y úsales, usa su casa, que veamos milagros, que veamos gente llegando a tus pies en estos lugares, en estos grupos de vida que se van a abrir. Y Señor, y que todo esto para ti sea siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.